Saludo a la iglesia con la paz del Señor. En el Salmo 19, el verso 7, vamos a dar lectura de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor. Gracias, Padre, por tu palabra. Sí, Señor Dios Todopoderoso. Que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En esta noche, a través de tu palabra, sé tú tocando los corazones de cada uno de los hermanos. Y que tú seas haciendo la obra conforme la necesidad. Que tú seas, Señor, a través de tu palabra, poniendo la paz, el gozo, el contentamiento, la alegría en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de la lucha, porque está escrito que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como decía, hoy quisiera retomar algo que días atrás hablábamos, algo que creo que todo cristiano lo entiende, que Dios nos habla. Y si nosotros consideramos los primeros versículos de este salmo, hemos llegado a la conclusión que una de las maneras como Dios nos habla es en los cielos, es decir, a través de la creación. Dice el primer versículo de este salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y para avanzar, el verso 6, que es el anterior versículo a lo que hemos leído, dice que de un extremo de los cielos, hablando del sol, es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y yo les decía a los hermanos hace 2 domingos atrás que por medio de los astros, Dios habla nuestras vidas. Algo de Él vemos a través de todo esto. Uno de estos podría ser la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Nada ahí dice que se esconda de la luz solar. La Biblia dice, y en los salmos dicen, que nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Dios nos habla por la naturaleza. Reflexionemos que es como que si cada día, cada nuevo amanecer, es como que la naturaleza le predica a nuestro corazón un mensaje, un sermón. La naturaleza le predica 1000 sermones al día al corazón humano. Cada día empieza con luz y pasa a la oscuridad. De estar despierto a dormir. Esto es un cuadro de la vida sin Dios. Hay mucha gente, la Biblia mismo dice que la vida es como la niebla. Mire, a veces nosotros decimos, pero si ayer lo vi, y al día siguiente lo están pelando. Así es, el sol amanece. Mire cómo es las etapas de la vida. Dice que uno nace, crece, reproduce y muere. Y así el sol amanece. Usted más luego ya lo ve en el cenit, en el mediodía. Y después comienza a decaer. Cada año vemos las estaciones como pasan. Vemos que se corta la hierba. Dice la Biblia, la hierba se seca, marchítase. Pero ¿qué dice? Mas la palabra del Señor. Por eso es que el siguiente versículo, el versículo que leímos, dice que la ley de Jehová es perfecta. La palabra dice: cielos y tierra pasarán,
Miren, las actividades de la naturaleza bajo la mano de Dios son lecciones claras, son lecciones objetivas para el corazón de los pecadores. Por eso es que nadie puede decirle a Dios, yo soy inocente. Aunque él tal vez nunca haya leído la Biblia, nunca se le haya predicado el Evangelio, por medio de la creación, Dios habla de que hay un Creador, de que hay un Dios todopoderoso. Por eso es que el pecador perdido, donde quiera que esté en el globo terráqueo, sin Dios está condenado delante del trono de Dios. La Biblia dice que todos un día vamos a comparecer. Los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero los pecadores, aquellos que rechazaron, aquellos que no quisieron entender que hay un Creador, y no solamente hay un Creador, sino que hay un Salvador para la humanidad, están condenados sin Dios. Pero los versos 7 al verso 11, aquí el salmista nos habla de que Dios nos habla por la palabra. Dios habla en las Escrituras. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo, dice el salmista, es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los cielos declaran la gloria de Dios, pero las Escrituras nos hablan de su gracia. Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla por medio de su Hijo. Jesucristo es la palabra, es el verbo, es el logos que se hizo carne. Cuando usted y yo leemos esta ley, este testimonio, este mandamiento, su palabra, la revelación de Dios personal, Dios nos está hablando de una manera individualmente. Mire, dice aquí la ley de Jehová y utiliza este nombre que es un nombre muy personal de nuestro Dios, de nuestro Señor. Es el nombre que Dios se reveló a su pueblo a través de aquel pacto, de aquellas promesas. Pero usted y yo hoy estamos en el pacto de la gracia. Qué bueno es ver que Dios nos habla por la creación, pero el deber de usted, el deber de cada uno de los creyentes, es como dice el Salmo número 1. ¿Qué dice el Salmo número 1? Mire, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, le va bien al que se aparta de estas cosas. Pero ¿qué más dice? Sino que en la ley de Jehová está. Y recuérdese que hace un rato vimos en el Salmo 19, dice que deseables son más que el oro, y más que el oro afinado, y dulce más que la miel, y la que destila. Esta palabra es dulce, sí, pero creo que fue el profeta Ezequiel, creo que es Ezequiel al que se le da de comer, creo que un rollo,
a Jeremías. Y dice que al principio era dulce, pero cuando entró fue amargo. ¿Pero por qué? Porque mientras usted deja que la palabra de Dios penetre su vida, la palabra de Dios tiene que hacer separación. La palabra de Dios tiene que hacer corrección. La palabra de Dios no redarguye. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para confrontarnos, para convencernos de nuestro pecado. Por eso es que el verso 11 dice, tu siervo es, además que, mire, y a nadie nos gusta que nos amonesten. El cristiano debe recibir esta palabra con un corazón abierto. Sí, nos va a confrontar, nos va a llamar la atención, nos va a amonestar. Esta palabra convierte, esta palabra restaura, esta palabra conforta. Es lo que dice en el Salmo 23, el verso 3. Mire lo que dice el Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero ¿cómo Dios nos conforta? ¿Cómo Dios nos guía por sendas de justicia? Es por medio de la palabra. Es por lo que Dios habla en su palabra. Los cielos declaran la gloria de Dios, pero a través de la palabra Dios nos habla de su gracia y de cómo el cristiano tiene que vivir bajo la gracia de Dios. Cómo el cristiano tiene que caminar, cómo el cristiano tiene que apartarse del pecado, cómo el cristiano tiene que esforzarse por obedecer al Dios de la palabra. Dice que aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está con nosotros. Pero ¿cómo sabemos? Porque Dios continúa hablándonos. No vayas por ese camino, no hagas esto. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? No recibimos la palabra. Pero cuando usted recibe la palabra, el cristiano se va a regocijar. El creyente espiritual haya gozo en la palabra. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 15, el verso 16. Fueron halladas tus palabras, mire, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios mío, oh Dios de los ejércitos, oh Jehová Dios de los ejércitos. Y mire lo que dice el siguiente versículo, y se parece mucho a lo que leímos en el Salmo número 1. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, ni me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Mire, el salmista, el profeta Jeremías se goza en la palabra del Señor, se regocija en la palabra del Señor, pero luego él se da cuenta que él tiene que apartarse de los burladores, no ser engreído, no creerse superior, y aún así él se hace algunas preguntas para él mismo. Él sentía un dolor perpetuo. ¿Por qué? Porque cuando a él le tocaba llevar un mensaje, él no recibía aplausos. Él lo que recibía era insultos. Él lo que recibía era maltrato. Él hasta lo que recibió fue
hasta cárcel. Su vida estuvo en peligro de muerte. Pero el Señor siempre le está diciendo, yo te restauraré si te conviertes. Y esta palabra que era para Jeremías, era para el pueblo de Israel. Si el pueblo se convertía, se volvía a Dios de todo su corazón, Dios podía restaurar a la nación de Israel. Si usted y yo verdaderamente nos convertimos de todo nuestro corazón, ténganlo por seguro que tarde o temprano el Señor va a restaurar nuestra vida. Si nuestra familia se convierte de todo su corazón, el Señor va a restaurar la familia. Si la nación se convirtiera realmente, el Señor sanaría la nación. Cuando uno se acerca a la palabra del Señor, esta palabra nos vuelve sabios. Mire lo que dice el Salmo 119. El verso 97, mire. Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y mire lo que dice el verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. En la ley de Jehová usted se regocija. La palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. Dice en este mismo Salmo 119, el verso 130, la exposición, es decir, la manifestación de tus palabras alumbra. Hoy hay mucha gente que ha caído en profunda oscuridad. ¿Pero por qué? Porque muchos de ellos han negado o han resistido la palabra del Señor. Días atrás, no quiero hacer leña del árbol caído, pero escuché una noticia que uno analiza y uno dice, la señora tuvo culpa. Una señora perdió su casa, producto de un incendio. ¿Pero por qué? Porque la señora siempre dejaba una vela encendida. ¿Para qué dejaba la vela encendida? Para algún ídolo. Ay, que nunca me pasó. La gente, por la dureza de su corazón, mire lo que podía, gracias a Dios que no hubo ninguna persona allí, pero perdió todos sus bienes. Y ahora la señora quiere que la gente le ayude. Pero ella no entiende que producto de su rebeldía hasta podía perder su propia vida. Y lo más probable, porque ya era una señora anciana, es que no una, ni dos, ni tres veces, muchas veces alguien le habló la palabra. Pero la gente dice, no, déjeme a mí con mi religión. No, yo estoy bien. La palabra de Dios alumbra el entendimiento. Cuando uno viene a los caminos del Señor, dice, no, ahora entiendo, yo estaba equivocado. Por eso es importante permanecer en la palabra del Señor, porque otros libros pueden desaparecer. Otros libros pueden ser olvidados, pero la palabra de Dios, lo que dice esta palabra, permanece para siempre. Es mejor que el oro, es mejor que la plata. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 3. Mire lo que dice en Proverbios. Proverbios está después de Salmos. Proverbios capítulo 3, los versos 13 al 15, dice así. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es mejor que las ganancias de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. El salmista dice que deseables son más que el oro, y más que el oro afinado. La palabra de Dios es el mayor regalo, es el mayor tesoro que usted y yo podemos poseer, pero tenemos que vivirla, tenemos que permanecer. La palabra de Dios nos satisface, es como aquella miel, dice, más dulce más que la miel, la que destila del panal. Dice que en cierta ocasión el pueblo de Israel estaba en una batalla, y el rey Saúl, que ya se estaba cada día más y más apartando del Señor, se le ocurre hacer un ayuno, pero un ayuno impuesto. Más que un ayuno, no es que hizo un ayuno, sino que ordenó que nadie comiera. Ya, podríamos decirle que como un ayuno, por eso como que si fuera, pero mire, en una guerra, es como que usted a un atleta un día, una semana atrás, lo deja sin comer. Ese atleta se va a desmayar en la carrera. Él tiene que estar alimentado, no con una comida que le sea contraproducente, pero tiene que alimentarse. Ellos estaban en una guerra y él dice, nadie va a comer. Hace un juramento. Pero ahí no estaba su hijo. Y dice que él se acerca y había un árbol que estaba, un panal de miel. Y dice que él sacó su espada y alargó la espada, y con la punta cogió un poco de miel y la llevó a su paladar. Y dice que cuando él probó la miel, sus ojos fueron abiertos. Estaba él desfalleciendo, estaba él debilitándose. Creo que fue ayer o antes de ayer, porque estuvo con nosotros un pastor de República Dominicana predicando en estos lugares. Un hermano le regaló un poco de miel. Dicen que esa miel, que es pura, dice que tiene bastantes nutrientes. Miren, la miel satisface. Es de bendición para el cuerpo humano. Cuanto más la palabra de Dios. Pero también la palabra nos advierte. ¿Nos advierte de qué? Del pecado. Es mejor prevenir el pecado, evitar los problemas, que confesar el pecado y tratar de remediar errores. Es mejor prevenir que lamentar. Hay mucha gente que aprende no por la obediencia, sino por las malas experiencias. Dios quiere que usted obedezca, que reciba esta palabra, porque esta palabra guía al creyente. Saber la palabra, obedecer la palabra, guía al creyente por una senda segura. Por torpe que uno sea, no se va a extraviar. Mire, y al final la palabra nos brinda una recompensa. El dinero no puede comprar la recompensa de una vida santa, de una conciencia limpia, de un corazón puro, donde hay gozo, paz y donde nuestras oraciones son contestadas. ¿Qué dice el libro de Santiago? Mire, al final, antes de la primera carta de Pedro, dice en Santiago 1, el verso 25. Santiago se encuentra antes de Pedro y después de la carta a los Hebreos. Dice, amén. En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Mire, no siendo como oidor olvidadizo.
Miren, la ley de Jehová es perfecta, hermanos. Los 10 mandamientos, donde vemos la ley moral de Dios, fueron para Israel y son para nosotros la norma divina de moralidad absoluta. Definen el pecado, nos señalan lo que es pecado. ¿Cómo es? Mire, no. Mire, usted ve algunos no de Dios en la ley. A veces queremos que Dios a todos nos diga sí. Y hay a veces hasta muchas cosas que nosotros entendemos que son buenas. Como David, que hizo construir el templo. Era algo bueno, pero Dios le dijo no. Vemos oraciones a las que Dios le dijo no. La oración del apóstol Pablo, que él deseaba que un aguijón, que un sufrimiento le sea quitado, pero Dios le dijo, bástate de mi gracia. Mire, cuando usted y yo quebrantamos la ley de Dios, estamos violando los principios eternos del gobierno de Dios. Nosotros a veces queremos racionalizar, queremos buscar excusa para el pecado, pero toda desobediencia es pecado. Por muy pequeño que a nuestros ojos parezca, todo acto de irse contra la palabra del Señor es pecado. Hay gente que hasta busca justificar. A veces la gente busca justificar por qué ha tenido o ha llegado a la infidelidad. No hay excusa. Por eso es que usted y yo tenemos que acercarnos al Señor. Buscarle por su palabra. Dios ha dejado establecida su ley. Él nos invita a que nos alineemos, a que nos conformemos a su voluntad. Pero para eso Él ha dado de su gracia. Humanamente usted y yo no vamos a poder obedecer toda la perfecta ley del Señor. El único que pudo cumplir toda la ley fue el Señor Jesucristo. Ayer decíamos lo que decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Porque él veía esa disputa interna entre la carne y el espíritu. Pero para eso está la palabra del Señor, para que alimentemos nuestro espíritu. Para eso el Señor nos ha dejado la oración, el ayuno, la búsqueda, la santificación de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que en el día de la tentación usted y yo podamos estar firmes, vistiéndonos de toda la armadura. Para finalizar, mire lo que nos dice, volviendo al Salmo 19. Los 3 últimos versículos, los versos 12, 13 y 14. Mire, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios nos habla en los cielos. Dios nos habla en la palabra, pero a través de todo eso, Dios quiere hablarnos en el alma. Dios quiere que nosotros reflexionemos, que consideremos lo que Él ha hecho y lo que Él ha revelado por su palabra. Dios quiere que consideremos su gloria y su gracia para con nosotros, su amor para con nosotros, pero también sus justos juicios. Nadie puede comprender su propio corazón, porque como dice Jeremías, que el corazón es engañoso. Mire, el corazón nos engaña.
Por eso no le haga caso a la voz de su corazón. El mundo de afuera le dice, escucha tu corazón. No, la palabra dice, el que oye atentamente la perfecta ley de Jehová. Si oyeres hoy, atentamente. ¿Qué dice el Señor en el libro de Deuteronomio? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón. ¿Pero para qué? Para que las repitas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire, Dios habla en nuestras vidas. Usted y yo necesitamos el espejo de la palabra de Dios para que nuestros pecados sean revelados. La palabra es como un espejo, así lo señala Santiago. Dice que la palabra es como, dice que a veces somos como aquel que se considera en un espejo, pero pasa por el espejo y sigue. Pero cuando usted mira atentamente a la palabra de Dios, es como aquel que mira en el espejo, se considera. ¿Y qué va a darse cuenta? Que no está bien arreglado, que no está bien peinado, que hay cosas que hay que mejorar. Así es en la vida cristiana. El cristiano está siempre para ser confrontado. Hay pecados que tienen que ser sacados a la luz. David no solo pidió ser purificado de las faltas secretas, sino que él buscó que el Señor lo confronte por su palabra. Mire, para finalizar, dice el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón esté delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quiero motivarlo para que usted memorice la palabra del Señor y para que usted la guarde. Decía un predicador, me pareció algo correcto lo que este pastor ha dicho, dice así de la siguiente manera. Él dice que para él el Salmo 19 significa mucho. En parte porque fue el primer salmo que él memorizó. Él dice que su madre solía decir que si él memorizaba algo de la Biblia, ella iba a hacerlo el doble. Mire cómo esta madre motivaba a su hijo. Dice que cuando él era niño, él memorizó este salmo. Y luego que memorizó el Salmo 19, memorizó el Salmo 20. Y entonces comenzó a ir memorizando algunos pasajes de la Escritura. Pero no solamente memoricemos, sino guardemos la palabra del Señor. Vivamos la palabra del Señor. Andemos por la palabra del Señor. Conforme el corazón y la mente meditan en la palabra de Dios todo el día, el Espíritu guía la vida. Esto es lo que significa andar en el Espíritu. ¿Cómo el Señor nos habla? Es por medio de su palabra. Sí, Dios habla de muchas maneras. Habla por sueños, habla por visiones, habla de voz, con voz audible, pero especialmente el Señor habla por su palabra. Y ningún sueño, ninguna visión puede irse contra lo que ya ha sido revelado. Dios quiere que usted y yo, como veíamos ayer en Romanos 8, tengamos una mente espiritual, una mente diferente, que no andemos en la carne, sino que andemos conforme
al Espíritu. ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que sea para nosotros la palabra del Señor? Mire, a la luz de lo que hemos visto en este Salmo 19, pidámosle al Señor que nos capacite para amar la palabra, para vivir la palabra, para obedecerla, y téngalo por seguro que el Señor nos bendecirá. Dios continúa hablando. Él habla por la creación, habla por la palabra, habla a nuestras almas. Dios nos habla. Amén.